Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, cantando al universo que ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seas bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Seas bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. Señor Jesús, presente en el altar, en alma, cuerpo, sangre y divinidad, te adoro, Dios, que por amor a mí te has querido quedar aquí. En el altar esperas a todo aquel que viene a ti para encontrar la paz, tu corazón abierto de par en par para acoger al pecador. Seas bendito y alabado,
mi Jesús sacramentado. Seas por siempre alabado, mi Jesús sacramentado. Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida a la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas, para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que, como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con el texto que está en Juan 2, 13 al 25. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devorará». Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «¿Qué señal nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad
de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a hacer un momento de silencio para que, dejándonos iluminar por el Espíritu Santo, profundicemos en este texto que está en Juan 2, 13 al 25, donde Jesús expulsa a los vendedores del templo.
Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía hacemos la lección divina con este texto que está en Juan 2, 13 al 25. Las preguntas que van a guiar nuestra oración personal son las siguientes. ¿Qué valor tiene el templo en la Biblia? ¿Quién es el verdadero templo? ¿Qué realidades, aparte de Jesús, aplicamos la imagen del templo? ¿Qué importancia tiene el templo físico? Comencemos por preguntarnos qué valor tiene el templo en la Biblia. Una de las características que nos presenta la Biblia sobre Dios es la omnipresencia, es decir, Dios está en todas partes. Dice el Salmo 139, versículos 7 y siguientes: ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Sheol me acuesto, ahí te encuentras. Fíjense cómo el Salmo 139, en los versículos 7 al 8, nos habla de que Dios está en todas partes. Si subo al cielo, ahí está Dios. Si bajo al Sheol, al mundo de los muertos, ahí está Dios. Dios está en todas partes. Pero en el Antiguo Testamento se nos dice que el templo es un espacio privilegiado para encontrarnos con Dios. Aunque Dios está en todas partes, sin embargo, en el templo hay una presencia especial de ese Dios vivo y verdadero que entra en relación con los hombres. Por lo tanto, el templo es un lugar de encuentro con Dios. Un momento importante en la historia de Israel es la construcción del templo de Jerusalén, obra que llevó a cabo el rey Salomón. Cuando Salomón construye el templo, hace una oración de consagración. Y en Primera de Reyes 8:27 tenemos estas palabras de Salomón: ¿es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, oh Dios, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Fíjense, Salomón es consciente que Dios no puede estar encerrado en un templo. Sin embargo, el templo es un lugar para encontrarse con Dios. Una de las desgracias que tiene que sufrir Israel es cuando la ciudad de Jerusalén es tomada por los babilonios. Hacia el año 587 a.C., las tropas de Nabucodonosor entran a Jerusalén y destruyen el templo. ¡Qué desgracia! El templo, el lugar más sagrado para los israelitas, es destruido por los babilonios. Fue una verdadera desgracia para el pueblo de Dios que el lugar más santo haya sido destruido. Por eso, una de las profecías que más animaba a Israel eran las profecías de Ezequiel. En los capítulos 40 al 44 de Ezequiel, el profeta va anunciando el nuevo templo. Y en Ezequiel 47 se habla de que en el nuevo templo manará agua viva.
Cuando los judíos vuelven a Jerusalén luego del exilio de Babilonia, van a reconstruir el templo. Pero esta profecía de Ezequiel aún espera un cumplimiento pleno, porque el profeta está hablando de un templo de donde saldrá agua viva. Ese templo es Jesús, el agua viva, el Espíritu Santo. Por eso el cumplimiento de Ezequiel 47 se dará con Jesús. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién es el verdadero templo? Creo que todos nosotros podemos responder esta pregunta. ¿Quién es el verdadero templo? Jesús. En la vida de Jesús podemos percibir cómo Él tenía una relación especial con el templo de Jerusalén. Como todo judío, Jesús cumplió sus deberes religiosos yendo al templo. Siendo un niño, Jesús es presentado en el templo por San José y María Santísima. A los 12 años es encontrado en el templo de Jerusalén enseñando a los doctores de la ley. Jesús iba al templo. Y en este pasaje del Evangelio según San Juan se nos relata que Jesús va al templo por Pascua y entra al templo y se indigna porque el templo está siendo profanado. Han convertido el templo en un mercado y Jesús se presenta como el verdadero templo. Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refiere Jesús? Dice el Evangelio según San Juan que Él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Jesús se presenta como el templo verdadero. ¿Qué implica esto? Significa que Jesús es el que va a posibilitar el mayor encuentro con Dios, porque Él es Dios con nosotros. Ya no es necesario ir al templo de Jerusalén para tener un encuentro con Dios. A partir de Jesús, en su humanidad santísima, tenemos un encuentro inigualable con el Dios vivo y verdadero, porque Jesús es Dios con nosotros. Jesús resucitado es el templo con mayúsculas. Es decir, que solo por Cristo, con Cristo y en Cristo tenemos acceso al Padre con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Jesús resucitado es el templo verdadero, porque solamente unidos a Él podremos experimentar la presencia de Dios. Cada vez que nosotros tenemos un profundo encuentro con Jesús resucitado, estamos en el verdadero templo. Estamos con aquel que es el mismo Dios que ha tomado nuestra naturaleza humana para salvarnos. Repitamos esta enseñanza. Solamente si nos encontramos con Jesús, podremos tener un verdadero encuentro con Dios. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Jesús vivo y glorioso se ha quedado realmente presente en la Eucaristía. De ahí que la comunión eucarística, es decir, recibir a Jesús sacramentado, es entrar en el templo con mayúsculas. La comunión eucarística es la unión máxima que podemos tener con Dios.
Por eso decía San Pío X, si los ángeles pudieran envidiar, envidiarían a los hombres que comulgan, porque los ángeles pueden ver a Dios, pero no lo tienen como alimento, como sí lo tenemos nosotros cuando recibimos la Sagrada Comunión. Cada vez que recibimos a Jesús Eucaristía, entramos en el templo santo de Dios, Cristo Jesús. Hacemos un momento de reflexión. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti. Con la mirada puesta en ti, dejando que hables, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Queridos hermanos, estamos haciendo la lección divina con el texto que está en Juan 2, 13 al 25, donde Jesús aparece expulsando a los vendedores del templo. ¿Qué valor tiene el templo en la Biblia? En la Biblia se nos enseña que Dios está en todas partes, pero hay una presencia especial de Dios en el templo de Jerusalén. ¿Y quién es el verdadero templo? Jesús. En Cristo, por Cristo y con Cristo entramos en comunión con el Padre, con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. El encuentro con Jesús significa estar en el templo verdadero, porque el encuentro con Jesús es el encuentro con Dios hecho hombre. Y el mayor encuentro que podemos tener con Jesús es la comunión eucarística. Sigamos rezando para que se abran los templos físicos y ustedes puedan venir a recibir el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué realidades, aparte de Jesús, aplicamos la imagen del templo? En primer lugar, que quede claro, el templo es Jesucristo. Y luego de Jesús, podemos aplicar la realidad del templo a la iglesia y a cada bautizado. Y también, como veremos en la última pregunta, al templo físico. Pero luego de Jesús, en primer lugar, aplicamos la realidad del templo a la iglesia. Vayamos a ver algunas citas bíblicas muy importantes para hablar de la iglesia.
En 2 de Corintios 6:16 se nos dice que la iglesia es el templo de Dios vivo. Es un templo espiritual. En Efesios 2:21 se nos dice que la iglesia es el templo santo en el Señor. En Efesios 2:22 se nos dice que la iglesia es morada de Dios en el Espíritu. Fíjense cómo, sobre todo San Pablo, habla de la iglesia como templo de Dios, un templo espiritual. Y nosotros somos como las piedras de ese templo. Cada uno de los bautizados somos piedras vivas del templo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Dice 1 de Pedro 2:4-5, acercándoos a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También vosotros, como piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:4-5. Nosotros somos piedras vivas de un edificio espiritual, que es la iglesia. La iglesia es un templo espiritual y nosotros somos las piedras vivas de ese templo espiritual. Cuando Jesús dice que no podemos hacer de la casa de su Padre un mercado, esto también nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Jesús está señalando también que su iglesia no puede convertirse en un ámbito donde se comercia, donde se lucra con lo sagrado. Jesús está diciéndonos que su iglesia no puede ser un ámbito donde ha entrado la mundanidad y donde todo se rige por el dinero. Por eso todos nosotros, que somos piedras vivas de este edificio espiritual que es la iglesia, estamos llamados a cuidar a la iglesia y a no dejar que se meta la mundanidad. Cuidemos el valor sagrado de la iglesia, cuerpo de Cristo. No dejemos que se convierta en un mercado. Y la iglesia puede convertirse en un mercado cuando se vuelve mundana, como dice el Papa Francisco, cuando se meten las ideologías que contaminan la fe, cuando se meten estilos mundanos en la vida de los bautizados, y entonces la iglesia se convierte en un mercado donde todo tiene un precio, pero ya no es la casa de Dios. También cada bautizado es templo de Dios. Les he dicho que en primer lugar Jesús es el templo, en segundo lugar la iglesia, pero también cada bautizado es templo de Dios. Desde el día de nuestro bautismo somos templos del Dios vivo. Al recibir el bautismo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y estamos llamados a vivir como templos de la Santísima Trinidad, es decir, a vivir en gracia de Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, profanamos nuestro ser, ensuciamos ese templo de Dios que somos nosotros. Un santo religioso decía que cuando se les pregunta a los santos ¿dónde está Dios?, los santos no dicen está arriba,
sino que en primer lugar dicen, está acá, en mi corazón, porque yo soy un templo vivo de Dios. San Pablo lo va a decir con claridad. En 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica pega contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Fíjense lo que dice San Pablo en 1 Corintios 6, 18 al 20. No podemos profanar nuestro cuerpo, somos templos de Dios. Queridos hermanos, vivamos en gracia de Dios y así no vamos a profanar nuestro ser que es templo de Dios. Uno de los santos padres que ha hablado muy bonito sobre lo que significa el templo es San Cesario de Arles, quien murió el año 543. Tiene unas homilías muy bonitas y en una de ellas habla de lo que significa el templo. Voy a leer lo que decía San Cesario de Arles. Cuando venimos a la iglesia, preparemos nuestras almas para que estén como queremos encontrarla. ¿Quieres hallar resplandeciente la basílica? No manches tu alma con sucios pecados. Si deseas que la basílica, que el templo esté luminoso, también Dios quiere que tu alma no permanezca en tinieblas, sino que haga lo que el Señor dice, para que luzca en nosotros la luz de las buenas obras, y será glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, Dios quiere entrar en tu alma, como Él mismo prometió, y habitaré en ellos, y en medio de ellos andaré. 2 Corintios 6, 16. De igual manera que no queremos encontrar en la iglesia ni puercos ni perros que nos darían horror, así Dios en su templo, es decir, en tu alma, no quiere encontrar ningún pecado que ofenda los ojos de su majestad. Qué bonito lo que decía San Cesario de Arles, uno de los padres de la iglesia. Cuando tú entras a un templo físico, tú no quieres encontrar en un templo físico chanchitos ni perros, quieres que todo esté limpio. Pues Dios quiere que tú, que eres su templo, también estés limpio, que vivas en gracia de Dios. Vamos con la última pregunta. ¿Qué es el templo físico? Hemos dicho que en primer lugar Jesús es el templo, luego la iglesia, templo espiritual, luego cada bautizado, pero también hablamos del templo físico. Los templos católicos tienen un valor sagrado. Lo más sagrado es el sagrario, porque ahí se guarda el Santísimo Sacramento. ¿Cuál es la diferencia entre un templo católico y un templo evangélico? El sagrario. Los templos católicos en verdad son lugares muy sagrados. Este pasaje que hemos leído nos lleva también a hablar del respeto por los templos físicos. La única vez en que Jesús se enojó, tuvo la santa ira, fue cuando vio que el templo físico se había convertido en un mercado. Jesús se indigna al ver cómo el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos,
se estaba profanando. Hoy también tenemos que decir que Jesús se indigna cuando ve que no se respeta la casa de Dios. Queridos hermanos, qué importante es la urbanidad de la piedad. Qué importante es comportarnos correctamente en el templo físico. Quisiera señalar algunos puntos concretos: la vestimenta, el silencio y los gestos. En primer lugar, hay que cuidar la vestimenta. Venir a un templo físico no es lo mismo que ir a bañarse o ir a jugar un partido de fútbol. Aquí no se trata de dar medidas en centímetros, pero sí de enfatizar una virtud muy importante, el pudor. En realidad, en todo sitio hay que vestir correctamente. Damos gloria a Dios cuando vestimos correctamente. Por eso es importante en estos tiempos de tanta confusión moral que enseñemos a las personas a venir correctamente vestidas al templo físico. Y también con relación a la vestimenta debemos señalar que no es correcto entrar con sombreros. Alguna vez he tenido que decirle a algún varón: quítate la gorra. Hoy en día no hay que dar nada por supuesto. Son detalles de amor a Jesús. En la sociedad se habla de que hay modales. Seguramente, si vas a ver al Papa, no vas a ir vestido de cualquier manera, pues cuando entras al templo físico vienes a ver a Dios, y Dios merece el máximo respeto. Un segundo punto es el silencio. El templo físico es un espacio para orar, para conversar con Dios, no para conversar con el que está a mi lado. Por eso es importante enseñar también el valor sagrado del silencio. En el silencio habla Dios. Y nuestros templos físicos están llamados a ser espacios de silencio en un mundo donde todo es bulla. Y ahí donde todo es bulla, no se escucha la voz de Dios. Un tercer punto viene a ser los gestos. Al entrar en un templo católico, lo primero es saludar al Señor de la casa, saludar a Jesús Eucaristía. Por eso hay que hacer la genuflexión. ¿En qué consiste la genuflexión? Consiste en poner la rodilla derecha en el suelo, viendo el sagrario, y si está expuesta la custodia, uno hace la genuflexión doble. Uno hace así, pone las dos rodillas, viendo a Jesús nuestro Señor. Todo eso hay que enseñar, porque mucha gente no sabe. Y si uno no puede hacer la genuflexión simple o la doble, hace una profunda venia, mirando el sagrario o mirando la custodia. En esos gestos se expresa nuestra fe eucarística. Otro gesto es la forma de sentarse. Las bancas que hay en los templos físicos no son bancas de un parque. Por eso no se debe cruzar las piernas ni poner los hombros sobre los respaldos de las bancas. Todo ello, queridos hermanos, repito, son detalles que expresan nuestro amor a Dios. Y así estamos manifestando nuestra piedad eucarística. Hay que hacer apostolado de la urbanidad de la piedad, porque hay mucha ignorancia.
Para terminar, permítanme compartirles una anécdota. Hace algunos años atrás estuve en Cajamarca, me encontré con un compañero de la universidad. Yo ya había celebrado la misa y fuimos a visitar una iglesia, Santa Apolonia. Hay que subir unas gradas, está en lo alto de un cerrito. Llegamos a la iglesia, entré, hice la genuflexión y me fui a un lado a rezar. Y mi compañero de la universidad entró, pero no hizo la genuflexión. Y una señora muy piadosa lo llamó y le dijo: «Señor, ¿a dónde ha entrado usted? Esto no es un mercado». Y le señaló el sagrario y le dijo: «Ahí dentro está Jesús. Haga la genuflexión, salude a Jesús». Yo felicité a esa señora porque le enseñó a mi amigo cómo tiene que entrar a una iglesia católica. Hagamos el apostolado de la urbanidad de la piedad con cariño. No se trata de maltratar a nadie, todo con cariño, pero hay que enseñar. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que vivamos siempre en el templo con mayúsculas, Cristo Jesús. Que la Virgen con sus manos de madre nos lleve siempre al encuentro de Jesús. Él es nuestro templo. Que así sea. Con fe te adoramos, Dios oculto aquí, bajo el pan y el vino te vemos a ti. Te entregamos todos nuestro corazón, porque al contemplarte se inflama de amor. Vista, gusto y tacto se dañan en ti. La fe está segura tan solo al oír. Creo cuanto ha dicho el Hijo de Dios, la verdad del Verbo, no hay verdad mayor. La cruz ocultaba tu divinidad, pero aquí se esconde ya la humanidad. Yo creo y confieso unidad las dos, y hago la plegaria que hizo el buen ladrón. Tus llagas no veo, cual Tomás las vio, pero a ti, Dios mío, te confieso yo. Dame que en ti crea siempre más y más, que en ti solo espere, te ame sin cesar.
examen. ¿Comprendo por qué Jesús es el templo verdadero? Sé que solo si vivo con Jesús, el verdadero templo, podré tener un profundo encuentro con Dios. ¿Veo a la Iglesia como el templo santo de Dios? He tomado conciencia que desde el día de mi bautismo soy un templo vivo de Dios. Cuido de no profanar mi ser con el pecado, puesto que soy templo de Dios. Vivo la urbanidad de la piedad. Cuido la vestimenta cuando voy al templo. Cuido el silencio cuando voy a la casa de Dios. Cuido los gestos dentro del templo. Hago el apostolado de la urbanidad de la piedad. Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por medio de María nuestra Madre, que nos libre de todo mal y lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito,
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.